aire su programa Opinión Compartida con Gilberto Acevedo. Por aquí, por Metrovisión, Canal 62. Un canal del Grupo de Comunicaciones García Fernández, que nos apoyan cada día para nosotros venir hasta acá, hasta esta tribuna, a expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, a emitir nuestra opinión con responsabilidad. Opinión Compartida es un programa de comunicación con responsabilidad social. Así nos comportamos, así nos sentimos. Eso es lo que queremos transmitirles a toda nuestra teleaudiencia que nos sigue cada día en esta hora amena de comunicación diferente. Síganos en las redes, para nosotros es importante que usted sea parte de lo que nosotros publicamos, de lo que nosotros opinamos, del contenido que elaboramos para nuestros amigos, relacionados, allegados en sentido general. La verdad es que es una satisfacción ver personas de países lejanos que nos dan un seguimiento, que nos dan una continuidad en nuestras redes, que son fáciles de aprender. Opinión Compartida en Instagram, en Nets, puede ver todos nuestros programas en YouTube, estamos en Facebook también, y toda la plataforma digital de Metrovisión Canal 62 nos permite llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos. A cualquier hora usted puede encontrarnos ahí en tiempo real. Así como se llama ese programa de este canal, el programa de los fines de semana, en tiempo real. Gracias infinitas. La verdad es que hay muchos temas en el medio, hay muchos temas a tratar. El gobierno no ha generado bastante noticia en sentido general. La oposición también no ha generado bastante noticia en sentido general. Los temas internacionales están sobre la mesa. Son tantos que ya para uno seleccionarlo hay que elegir un día para referirse a un país o a otro país, a un continente o a otro continente. Y en este momento más bien a un conflicto o a otro conflicto. Hay varias guerras con sus raíces, con sus ramificaciones, varios conflictos en Latinoamérica, elecciones pendientes este año todavía, la de Estados Unidos, que estamos muy pendientes a lo que va a suceder. También la de Puerto Rico, que se van a celebrar el 3 de noviembre, las de Estados Unidos el 5. Entonces estamos pendientes a todo porque es nuestra responsabilidad como comunicadores. La verdad es que el día de hoy quisiéramos dedicarle este primer segmento al comportamiento de nuestra economía por múltiples razones, por asuntos positivos, por asuntos negativos, puesto que el Ministerio de Planificación y Desarrollo pues se ha preocupado por presentar un conjunto de estudios que han venido haciendo para que la población lo maneje, para que la población en sentido general, incluyéndonos nosotros como comunicadores, tengamos los datos para referirnos a ello. Me agradó ver que la economía pues alcanzó un 5.1% en el primer semestre del año. Creo que lo peor ya pasó, un 5.1 en diferencia al año pasado, que fue un 3.6, me parece que fue. Entonces creo que son datos halagadores, creo que está dentro de los parámetros, de las proyecciones que hicieron organismos internacionales, que realizaron instituciones estatales, Banco Central, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y me gustó ver que en el primer semestre del 2024 los ingresos por concepto de divisa aumentaron un 6.5 respecto al 2023. Cada vez que le doy un dato económico me recuerdo de mi economista de planta, Geraldo Martínez, quien siempre nos asesora, quien siempre nos pone al día para que nosotros podamos hacer un buen papel informando estos datos y al mismo tiempo analizándolos. Respecto al 2023 fue ese crecimiento en cuanto a las divisas, no está mal. El flujo de ingresos por turismo de expansión en un 14.1%, el crecimiento, las remesas en un 4.4%, la inversión extranjera directa en 0.9%. De acuerdo con el informe, el ritmo de depreciación del tipo de cambio, pues del peso dominicano frente al dólar estadounidense, registró en julio un ligero desaceleración al aumentar en un 5.1 interanual. Creo que es una comparación relativa. Indica el informe que las exportaciones aumentaron en un 13.2% interanual para superar los 1.162.1 millones. En términos acumulados, las exportaciones se incrementaron en 4.5 respecto a enero-julio 2023 para totalizar unos 7.492.7 millones.
Las importaciones en julio totalizaron 2.224.7, lo que representa un incremento de 4.8 interanual. No está mal. Esos datos pues nos permiten a nosotros empezar nuestro análisis respecto a la economía. En este caso vemos detalles un poco preocupantes. El mayor crecimiento evidentemente en el turismo, nuestro principal ingreso actualmente, con una representación interesante en el Producto Interno Bruto de un 14%. Ese detalle pues le genera una preocupación porque es servicio. Estamos hablando que bares, hoteles, restaurantes fueron los que mayor crecimiento tuvieron. Pudimos ver también que las importaciones tuvieron un crecimiento también relativamente bueno, podemos decir, porque el año pasado bajó un poco y ya este año aumentó, pues es bastante interesante. También me quiero referir al detalle de la inversión extranjera directa. Lamentablemente se ha caído, pues creo que los años anteriores fueron bastante significativos con el apoyo que el presidente Luis Abinader le dio a los inversionistas para que trajeran su dinero al país, lo colocaran, y ese dinero ya está funcionando, principalmente en hoteles, en zona franca, en proyectos turísticos en sentido general. También en la industria se ha logrado una inversión extranjera en el gobierno pasado Luis Abinader. Entonces, un año de elecciones no es tan fácil que pueda llegar dinero, capital, a colocarse sin el país poderse vender en el exterior cuáles son los planes, cuáles son los proyectos para estos próximos 4 años de gobierno. Ya habiendo ganado el presidente Luis Abinader, pues instalándose en estos nuevos 4 años, montando su nuevo gabinete, pues entiendo ya que para el año próximo empezará a llegar esa inversión extranjera que es tan significativa para nosotros. Las remesas bajaron un poco, eso también es preocupante, puesto que para nosotros ese ingreso de los dominicanos en el exterior, a quienes le brindamos un respeto único, a quienes le hacemos la reverencia, porque para nosotros es importante, una deuda impagable. Sigan desarrollando políticas públicas en beneficio de nuestra diáspora, que son simples, no es un asunto ni de populismo, ni de prebenda, ni de un picapollo. La diáspora lo que necesita son facilidades, señores. Y ese reclamo de ese vehículo que ellos puedan traer con unos 10 años, respeten los comerciantes, respeten los importadores, respeten los inversionistas, pero la diáspora, denle algún tipo de concesión. Y vayan tapando hoyos y corrigiendo defectos que pueda tener esa facilidad en el camino, pero hay que dársela. Igualmente los apartamentos, las casas, los terrenos, a ellos les encanta comprar propiedades. A la diáspora dominicana en el exterior, en cualquier sitio que se encuentre, ahorra su dinero para comprar su terrenito, su vaca, su casa, su pistola, compra su pistola también, su apartamento. Entonces, que no lo engañen. Es simple. Satisfacer a la diáspora es prácticamente simple. Es un asunto que ellos se sientan protegidos por el Estado dominicano, independientemente del gobierno que se encuentre. Ellos necesitan un respeto y un cuidado de parte de nosotros, los que vivimos aquí y que estamos en contacto con ellos allá y que les reconocemos ese aporte que hacen a la economía. En sentido general, pues ya lo que queda de año no me parece que vaya a cambiar nada. Está todo contratado en materia de turismo, está todo vendido. Si proyectaron que íbamos a crecer un 5.2% en el año 2024, creo que deben sentirse contentos los economistas del gobierno, los que trabajan con esas políticas económicas, Banco Central, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, digamos que también la superintendencia de banco debe sentirse bien porque la banca está muy contenta en el país. Todos esos reconocimientos que le hacen permanentemente al ministro de Turismo, al presidente, ahora llamado presidente del Banco Central, al mismo superintendente de banco y todo el reconocimiento al gobernador del Banco Central que fue reconfirmado en el cargo, opiniones encontradas al respecto. Yo tengo la mía, pero qué bueno que ese aparato, ese equipo económico se mantiene coherente en la misma dirección y no se pueden esperar resultados diferentes si hay esa interrelación para tomar las medidas y aplicarlas, señores, porque ahí entra también ver ahora que el Banco de Reserva pues se capitalizó. Estamos hablando de un capital suscrito y pagado, como dicen los estatutos de las empresas, de 76.000 millones de pesos. Tal vez el pueblo llano no entienda qué significa eso. Muchas empresas que se constituyen tienen un capital suscrito y pagado mínimo, tratando de cuidarse con bancarrota, con inversión, pero el Banco de Reserva, ahora que es una empresa que puede hacer negocios, que puede accesar a fondos internacionales,
que puede ampliar su cartera de clientes en todo el sentido, no solamente de ahorro, de cuenta corriente, también de inversión, de préstamos internacionales. Tenemos bancos de reserva en Miami, Nueva York, Madrid, eso es un buen síntoma, pues ahí se captan capitales y se captan negocios, y la propia presencia va creando un precedente para lo que mañana nosotros podemos lograr allí, que desde allí se puedan transferir los fondos para la inversión extranjera. Hay muchas razones por las cuales el Banco de Reserva pues subió su capital suscrito y pagado a 76.000 millones, y la veremos, porque la mayoría de los negocios que hace el Banco Central terminan siendo en beneficio del pueblo. Gran parte del capital que percibe ese banco, el más grande del país, el más estable, el banco del gobierno, pues se van en servicios a la población. Un presidente, anteriormente se le llamaba administrador, ahora es presidente, dentro de la nueva conformación, que cree en la cultura, cree en el deporte, cree en la comunicación, cree en la prensa, invierte en esa materia. Asimismo cree en la niñez. Su fundación, dirigida por la esposa del señor Samuel, pues creo que hace un trabajo excelente, es parte del fomento de la cultura, la protección a la niñez, la protección a la mujer, medio ambiente, o sea que el Banco de Reserva está en lo correcto. Y qué bueno que con estos indicadores de crecimiento de un 5.2% que se está esperando para final de año, que creo que no va a haber ninguna dificultad. Ya temporada alta del turismo es de aquí en adelante, donde hay invierno, nosotros tenemos verano. Igualmente la diáspora, que manda bastantes recursos, vienen bastantes de ellos, entre una y otra cosa que va mucho a mejorar nuestra economía para este año terminarlo en 5.2 y el año próximo mantener ese crecimiento que ha sido tan importante para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana en los últimos 30 años. Eso es lo que nos ha posicionado a nosotros, y digo los últimos 30 años porque es verdad que en los gobiernos del PLD se mantenía un crecimiento macroeconómico significativo, muy sobresaliente en la región, aunque nuestra opinión al respecto es que no se reflejaba en la población. Ahora ya después de la pandemia vemos que se desarrollan muchas obras sociales, hay muchos subsidios, hay muchos programas sociales que son los que le permiten a la gente bajar la pobreza monetaria, porque si usted no gana suficiente, que no es que en la República Dominicana se gana poco, porque cuando sacamos cuenta en nuestra región, en Latinoamérica, en cantidad de dólares lo que gana el dominicano, pues se compara a cierta parte de Estados Unidos en cuanto a los ingresos propios netos de los ciudadanos, que el ingreso interno bruto del dominicano, que pueda percibir un sueldo que le permita cubrir todas sus necesidades, junto con todos esos planes sociales que le compensan. O sea que si el empresario está contento, va a seguir invirtiendo para seguir produciendo y generar riqueza. Esos programas sociales que sigan desarrollándose, esperamos que pongan algún tipo de incentivo, algún tipo de apoyo a la clase media, que cada día el dinero nos rinde menos. Esa es la realidad. Yo espero eso en este nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, y me alegran que esos indicadores mantengan a nuestro país pues por encima de muchos otros países de la región, y que sirvan de modelo a seguir, porque si nos caen atrás, algo se le pega, señores. Eso es lo que yo digo de Haití. Si Haití solamente copia la estabilidad nuestra y el crecimiento que hemos tenido, algo ellos sacan de beneficio. Lo que a nosotros se nos cae es una hartura para Haití en todo el sentido de la palabra. Solo necesitan estabilidad, tranquilidad, paz, orden, respeto de derechos humanos entre ellos mismos, y una clase política responsable que se comprometa con algo y lo cumpla. Si logran eso, que no vemos que van por ese camino, ese tema lo desarrollaremos un poquito más adelante, pues su situación podría llegar a ser otra. Con nosotros comparamos a Venezuela, que evidentemente la riqueza del petróleo le permite, independientemente de su situación, pues mantener unos ingresos significativos, que ellos lo protegen bastante, poniéndolo en manos del régimen, ¿verdad? O sea que ellos saben que ese es su gran apoyo para mantenerse en el poder, y así lo asumen. Con quienes lo comparten, pues se queda entre ellos mismos, los guardias, Cuba y los países aliados que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro. Pero Venezuela, Panamá y Costa Rica son los países que van a presentar indicadores de crecimiento que serán los modelos a seguir para los próximos años, y ver por qué lo logramos. En el caso nuestro, pues en este nuevo gobierno, el presidente Luis Abinader, pues lo que estamos esperando,
que antes de introducir o aprobar, porque ya se han introducido varias reformas, ya vimos la de la Constitución, ya vimos la reforma constitucional, la reforma laboral, que es muy importante, luego vendrán con la reforma fiscal, pero tienen que irse preparando. Y todo ese estudio que también nos presentaron con datos impresionantes sobre la democracia, la transparencia, lo que los ciudadanos piensan de la corrupción, de la confianza en los partidos políticos. Fue un estudio que tuvieron el valor de publicarlo, pero yo me imagino que antes de publicarlo, pues el presidente pudo leerlo y estudiarlo, y algunas de las medidas que ya está tomando son en base a esos estudios. Me refiero a ese estudio de democracia que realizó el mismo Ministerio de Desarrollo y Planificación, que donde estuvieron de acuerdo todos los ciudadanos votando, es que este era el modelo perfecto a apoyar en cuanto a la democracia. Después hay otros datos que hay que preocuparse. Yo empezaría preocupándome como ciudadano normal, porque la democracia cuesta cara y le toca a las generaciones posteriores mantenerla y dimensionarla. Y con los datos que nos robaron esos estudios, para empezar por la democracia, creo que está en un grave peligro, principalmente por ese atentado permanente que nosotros tenemos en la frontera dominico-haitiana y esa clase internacional, ONGs, países desarrollados, que abogan por unificar la isla. Eso está latente ahí, señores. Y es un gran riesgo para que nuestra democracia se fortalezca. Los dominicanos deben tomarlo en cuenta y hacer su papel y tener un acto de responsabilidad ciudadana, de patriota, y defender cada día más nuestro territorio. Entonces, esa información de que todos queremos la democracia, hay que cuidarla por encima de todo. Nos vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, queremos ampliar el tema del estudio respecto a lo que piensan los ciudadanos en cuanto a la corrupción, algo muy raro que, a pesar de que el gobierno del presidente Luis Abinader se ha enfocado en combatir la corrupción, tiene un reconocimiento internacional, principalmente por los norteamericanos, de alguna forma en los últimos 2 años la gente entiende que la corrupción pues ha aumentado, y mucho más todavía que la justicia no condena a los corruptos, y eso nos genera una gran debilidad a nosotros como país para que nuestros ciudadanos sientan una satisfacción de que el dinero público se está usando correctamente, y el que no lo usa correctamente pues pagará la consecuencia. Vamos a una pausa, regresamos en breve y ampliaremos un poco más el tema junto con unas decisiones que el MAP, el Ministerio de Administración Pública, les informó a la población. También nos queremos referir a esas medidas. Vamos a una pausa. Las altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utiliza el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo@edesur.com.do. El control lo llevas tú. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados, no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales.
incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Nosotros caminábamos realmente por el medio de la calle porque no teníamos aceras. Ya con las aceras estamos mucho mejor. Cuando estábamos sin acera, sin contenes, se hacía mal lodo, ya se está limpiando y nos sentimos un poco mejor. Estamos muy agradecidos por preocuparse y traernos aceras y contenes a nuestro sector. Tengamos agua, tengamos contenes, y gracias a la Liga Municipal y al presidente, gracias a Dios que tengamos de todo eso. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Santo Domingo, evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa el sueño de mucha gente hecho realidad. Una solución a veces largamente postergada. Una posibilidad de progreso para toda la comunidad. Cada una de estas iniciativas implica una enorme responsabilidad y debe ser realizada con ética y profesionalidad, con métodos claros y control en todos los procesos, con visión a largo plazo y fundamentalmente, con transparencia. Cumplir esos objetivos es la misión de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, la entidad responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social para las dominicanas y los dominicanos, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Una institución que integra lo mejor de 2 sectores con un único fin: potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país y su gente. De regreso, queridos televidentes, tal y como le dijimos, estamos aquí presentes analizando los temas que están sobre el tapete. Sumamente interesante, la economía, los estudios que presentaron de preguntas sumamente importantes para todos los dominicanos, para el empresariado, para la clase política y para los dominicanos en el exterior también. Tienen que tomarlo en cuenta, búsquenlo. Está ahí en la página del Ministerio de Desarrollo y Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo. Búsquenlo, que les va a gustar. Bueno, le pusimos el cuadro de qué la gente pensaba respecto a nuestro modelo de vida, que es democracia plena, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahí no hubo ningún tipo de problema. No obstante, hay otro cuadro que sí vale la pena comentarlo sobre lo que la gente piensa de la democracia. La gente entiende que la democracia, pues, no le satisface financieramente a la República Dominicana y que los temas de corrupción, los temas de falta de educación, los temas de diferencias de clase están muy marcadas. La misma desconfianza en la clase política es un detalle que deben tomar en cuenta. Ahí tienen la razón de la alta abstención en las últimas 2 elecciones, tanto en las municipales como en las congresuales. Si la gente es tolerante a la corrupción, si resuelve los problemas, eso es sumamente preocupante porque eso expresa una desesperanza de la gente que dice, está bien roben, pero resuelvan los problemas. Eso es un elemento a tomar muy en cuenta porque no habrá manera de solucionarlo mañana si no se corrige ahora. La justificación social, el clientelismo, eso es algo normal. Aquí hay mucha gente que un amigo que está en el gobierno le da un ticket de gasolina y no pregunta de dónde salió, lo usa y punto. O sea, es permisiva, es penetrable la corrupción a todos los niveles. No obstante, los más estudiados, los que alcanzan grados,
los que alcanzan maestrías, pues son menos tolerables a la corrupción y al clientelismo, puesto que le ha costado sacrificios llegar hasta ahí y aspiran a un país mejor porque quieren lograr objetivos con sus esfuerzos en igualdad de condiciones frente a todos los dominicanos o a los que están preparados como ellos y que no un funcionario público puede utilizar los fondos y pueda tener una calidad de vida por encima de alguien que se dedicó a prepararse para servirle a nuestro país. Fíjense, yo creo que el gobierno debería ser el primero que debería tomar estos datos para empezar a tomar medidas. Yo fuera el presidente Luis Abinader e inmediatamente hubiese convocado reuniones con mis funcionarios y delineara este nuevo periodo gubernamental para que el accionar de todos ellos sea similar a lo que sucedió en los primeros 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader. Empezando por el tema de la corrupción y la desconfianza de la ciudadanía en el gobierno, no en el presidente Luis Abinader, que sale con muy buena valoración, igual que el Ministerio de las Fuerzas Armadas sale con muy buena valoración, no la Policía Nacional, para que no nos confundamos. Entonces yo fuese el presidente y trataría de presentar nuevos lineamientos en ese sentido para que todos mis funcionarios trabajen en esa dirección. Claro, la reforma a la Constitución pues incluye ese candado a la justicia, específicamente a la Procuraduría General de la República, que no sea electa directamente por el presidente, sino que el Consejo de la Magistratura con una nueva composición, con 2 años de supervisión, que no se puedan reelegir los que ya fueron presidentes por 2 periodos, un candado, quienes fueron ya de un tiempo para atrás no se puedan reelegir, y que podamos renovar esa clase política que viene con nuevos bríos, con nuevo compromiso, con nueva disciplina, porque está construyendo su momento, está construyendo un nombre y no lo va a embarrar desde el principio. Además, hay que pensionar políticos aquí para que los demás sigan teniendo oportunidades. Quienes tienen carrera ya de 20, 22 años, si no agotan esa etapa de aspirar a las posiciones que tienen intenciones de aspirar, pues se le va a ir su momento y los que vienen atrás va a ser empujando que van a lograr posicionarse, pero todavía con la posibilidad de que tengan los que sean más mayores que los más menores, pues podrán ejercer una presión igual que los que vienen atrás. Entonces, eso está bien, anda en lo correcto el presidente, aparentemente. Y fíjense que esa reforma a la Constitución en este país, por primera vez, se ve sana, se ve saludable, se ve buena intencionada, se ve de buena voluntad, porque lo primero que no tiene es que no es para el presidente Luis Abinader poderse reelegir, para empezar. Quienes le han estado buscando las aristas no se la han encontrado, claro, han opinado la oposición irresponsablemente. Entiendo que con ese estudio que presentó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, deberían los partidos de la oposición incluirlo en sus seminarios que ellos están montando, en sus congresos, para que lo estudien y puedan corregir ciertos defectos del sistema político, de ellos como partido y de muchos de sus líderes, para que puedan generar confianza en la gente y puedan ser opción de poder. Porque la gente cada día confía menos en los partidos políticos y milita menos, principalmente las mujeres y principalmente la juventud. Ya los adultos mayores tienen mucho más compromiso porque son gente parte de la historia y han estado involucrados en procesos que han sido luchas por la democracia y tienen un sentimiento especial sobre lo que son las elecciones y los partidos políticos que en algún momento los representaron. Pero los partidos de la oposición que representan gente deben revisarse, deben tomar en cuenta ese estudio para que empiecen a tomar medidas. Me preocupa que las debilidades propias del gobierno, del partido de gobierno, del Estado dominicano, pues sean utilizadas en contra del partido de gobierno, el presidente Luis Abinader, para beneficiarse a los partidos de la oposición y poder posicionarse, que no está correcto. No podemos trabajar en base a la crisis, no podemos trabajar en base a la desgracia de otros para nosotros posicionarnos, porque mañana le va a tocar a otros gobernar y si ellos producen la crisis y gobiernan, les tocará solucionarla. ¿Y qué ustedes esperan de lo que estén en la oposición? Que va a ser lo mismo que le hicieron, que no es el caso que estamos viendo en un presidente Luis Abinader que se está quitando poderes él mismo, lo que nunca se había visto. La verdad es que es el gobierno del cambio, que por cierto, no le quiten el nombre y el eslogan al gobierno del cambio, que ese es el tema, hay que seguir cambiando. No inventen otros nombres, que es cambiar, seguir generando cambios. Y todas esas reformas que el presidente Luis Abinader quiere dejar como una impronta, como un presidente reformador, creo que es
el eslogan del cambio que lo va siempre a representar. Así como otros eslogans de otros partidos, de otros gobiernos, que perduran en el tiempo y tuvieron un impacto y dieron un resultado. No lo cambien. El gobierno del cambio creo que debería ser lo mejor y que sigan generando los cambios. Entonces, el gobierno le decía que dentro de esos estudios debe revisar algunos temas para que empiecen a tomar medidas con sus funcionarios. A los partidos de la oposición que interpreten esos resultados para que ellos como representantes del grupo de ciudadanos, aunque sean minoría en este momento, en algún momento representaron mayoría y les sirve hasta para identificar los errores que cometieron en el pasado. Entonces, para que no lo cometan en el futuro, corrijan, hagan sus correcciones necesarias, tanto en la institución política, tanto en los líderes políticos, como en los candidatos que vayan a llevar para que sean opción y que el ciudadano vote por ellos. Tómenlo en cuenta. Nosotros como ciudadanos, sí de verdad deberíamos estar más preocupados que los políticos y que el mismo gobierno, porque nos sentimos cada día más desprotegidos y que cada día tenemos menos derechos de los que nos corresponden como ciudadanos dominicanos, según la Constitución, por las propias debilidades del sistema, señores. O sea, la gente permite que la corrupción exista si están resolviendo un problema. No debería ser nunca eso. Entonces, ¿dónde existe la gran debilidad? En que si un gobierno tiene la libertad de dejar un procurador a que sea independiente y aplique la ley y someta a la justicia a cualquier exfuncionario o ciudadano que haya cometido un delito y la justicia no lo condena, entonces la debilidad está en la justicia. Y por eso le decía que esa reforma constitucional pues toca a los tres poderes del Estado, inclusive a el poder municipal, que aunque no sea constitucionalmente reconocido en este momento, que al principio de la fundación de la República sí lo fue, pues también lo toca porque hay muchos acápites de la Constitución que quedaron acéfalos, que quedaron vacíos, que ya no son funcionales, como el mismo que estamos viviendo ahora del tema de sustituir un alcalde en una provincia, en un municipio, y que la ley en un lado contempla hacer algo que ya no se puede hacer porque la reforma anterior quedó sin efecto y ahora tiene que caer en manos del presidente, que no está en la ley, pero como máximo autoridad del país es al que le corresponde, con una terna, partido de gobierno, elegir al que le toca. Entonces, esos tres poderes del Estado que son tocados por esa reforma constitucional, el judicial creo que debería ser el que más hay que fortalecer, aparte de ponerle un candado a la Constitución para que no la reformen para reelegirse y que eso quede claro. Sobre el tema judicial, quiero ver algo de peso que de la forma en que fueron sometidos un grupo de exfuncionarios de los gobiernos pasados, donde al pasar el tiempo por negligencia, artificios, trucos, pues salieron sin condenas. Entonces, ¿qué espera la población de una persona que sometan a la justicia? No espera que vaya a la cárcel y que pague por su delito. Miren el mismo caso de Odebrecht, no hay ni sobornados ni sobornantes, señores, increíble. Creo que el único país que eso sucedió fue el nuestro, una burla. Entonces, ahí entra la desconfianza de la población. El dinero del Estado, el dinero del arca pública, el dinero del pueblo, el que se acumula con nuestros impuestos y que el gobierno lo administra para llevarle bienestar a la gente. Si un grupo de ciudadanos lo malusa para su lucro personal, pues no puede salir ileso, no puede salir ileso de ese tipo de delito si fue a la justicia. De alguna forma debe salir condenado y si sale libre y sale no culpable, que sea porque se aplicó la justicia. Pero aquí hay casos que se caen de la mata, que son casos evidentes, que se vivieron y que hay tantas pruebas que al final, al pasar del tiempo, todas las pruebas se caen. Una debilidad de la justicia. Entonces, el mismo caso también, donde varios funcionarios del gobierno pasado fueron sometidos, allegados, empresarios, vinculados a funcionarios directamente, y llegando a acuerdos con la Fiscalía para devolver bienes de los sustraídos, al fin y al cabo tampoco son culpables y salen ilesos y devuelven una cantidad de dinero insignificante frente a la acusación inicial que se hace, la gran debilidad de la justicia. Entonces, tómenlo en cuenta que esa reforma constitucional, más este estudio, dice que hay mucho que hacer en esa materia. Otro poder del Estado
que debe ser revisado en esa reforma constitucional, que no sea solamente en el poder legislativo reducir las cantidades de legisladores, que esa va a ser una lucha cuerpo a cuerpo. La veo difícil porque esa gente han logrado sus beneficios, sus reivindicaciones, negociando con los gobiernos, y normalmente los que son del mismo partido, no importa de qué partido sean, el Congreso se defiende. Exoneraciones, barrilito, exenciones, viajes, sueldo, pensiones. Ahora mismo tenemos un caso con un accidente de un vehículo de alta gama en nuestra ciudad que impactó un palo de luz en una de las principales avenidas de la capital, y resulta ser que está a nombre de un diputado del Parlacén. Escuchen esto. O sea, que la exoneración tiene un valor tal, porque no era del diputado, evidentemente, pero tiene un valor tal que una persona que se la compra el diputado, que no debería poderse vender una exoneración, debería ser para el uso del diputado, no para venderla. Un negocio, lo lograron ellos con sus reivindicaciones internas. Entonces resulta ser que el diputado tuvo que aclarar que esa exoneración, él se la vendió a una persona, y esa persona trajo el vehículo, importó el vehículo al país, y ese vehículo sigue a nombre de ese diputado. Tengo más casos, pero le pongo este ejemplo para que ustedes vean que las reformas en la Constitución para también regular el poder legislativo son muchos los detalles que hay que tomar en cuenta. Ese que le digo de reducir la cantidad de diputados, como le digo, va a ser una lucha cuerpo a cuerpo, aunque yo digo que Pacheco lo resuelve. Yo creo que para eso lo dejaron a él un año más, no sé si va a durar 2, 3, 4, pero se quedó en el hemiciclo siendo el presidente de esta legislatura 2024-2025. Se quedó Pacheco, o sea que le tocó a él. En ese sentido, pues, utilicemos el estudio para seguir revisándonos como ciudadanos, como país, como gobierno, como Estado, para lograr el mayor provecho del sacrificio que hace el pueblo pagando sus impuestos, para que esta democracia en la que vivimos, envidiada en muchos países, se pueda seguir fortaleciendo, y que los que vienen después de nosotros sientan el compromiso de cuidarla y de dimensionarla. Volvemos a otra pausa, y no he podido entrar en lo del MAP, pero lo voy a hacer cuando regresemos de los comerciales. Adelante. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Cada obra, cada proyecto, cada servicio público que impulsamos representa una oportunidad de trabajo para miles de dominicanos, que con la mejora de su economía contribuyen al progreso de sus comunidades, permitiendo que cada vez más familias mejoren su calidad de vida. Por eso, en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, integramos lo mejor de 2 sectores para llevar a la realidad proyectos que generen mayores oportunidades para la gente. Motores de empleo para el pueblo dominicano, sin importar el género, estrato social o condición. Iniciativas que, una vez concretada su ejecución, redundarán en más puestos de trabajo y un mayor bienestar social y económico a partir de su puesta en marcha. De esta manera, en la DGAPP, contribuimos al sueño de convertirnos en un país con más y mejores oportunidades. Brothers Color, letreros, bajantes, afiches, impresos en general. La vida en realidad a puro color.
Brothers Color, en la Benito González, número 1, en Santo Domingo, República Dominicana, presidida por Eddie Martínez. Brother Colors, la vida misma impresa a todo color. Las altas temperaturas influyen en tu factura eléctrica. Se acercan meses calurosos y para evitar alzas en tu factura eléctrica, haz uso eficiente de la energía. Aquí algunos tips. Dale mantenimiento preventivo a tu aire y refrigerador. Evita abrir mucho el refrigerador. Utilice el aire acondicionado en 23 grados. Apaga los abanicos cuando no lo estés usando. Recuerda que la tarifa eléctrica es escalonada y el precio a pagar va a depender de tu consumo. A mayor consumo de energía, mayor el precio a pagar. La factura es el cálculo de los kilos que has consumido y su aumento o disminución depende de tu gasto. Observa el detalle de tu factura donde tienes el desglose del cálculo de cada kilo de energía consumido y solicita el servicio de teleconsumo escribiendo a miconsumo@edesur.com.do. El control lo llevas tú. Volar, soñar, dejemos la ventana abierta por si llega el temor. Hay cosas que quiero que sientas, solos tú y yo, naufragando en nuestro mundo, solos tú y yo. Si me dejas yo te influyo, solos tú y yo. De regreso, queridos televidentes, el tiempo avanzando y nosotros informando, comunicando, opinando. Aquí en Metrovisión, Canal 62, haciendo nuestro trabajo. Para cerrar el tema de la reforma constitucional, señores, que parece que está en lo correcto el presidente Luis Abinader, miren, lo que está pasando aquí no es nada en comparación a lo que está pasando en México hace varios meses por una propuesta del Ejecutivo de reformar la Constitución mexicana. López Obrador lo ha presentado, los debates han sido infinitos, las dudas al respecto están sobre la mesa, han opinado países que tienen vínculos comerciales directos con México como Canadá y Estados Unidos, y López Obrador ha tomado la medida de cesar las relaciones con esos dos países de Norteamérica. Norteamérica está compuesto por México, Estados Unidos y Canadá, tres grandes. Y López Obrador, porque están opinando sobre su reforma, que ya no hay reformas independientes, señores. Ya no hay hechos aislados de países latinoamericanos ni de ninguna parte, porque un comportamiento de un país puede afectar directamente a otros países, principalmente a los que más cercanos están, ya sean fronteras terrestres, ya sean fronteras de agua, pero ya no es injerencia, inmiscuirse en temas que estén sucediendo en un país. En este caso, con ese tratado de libre comercio, tratado de comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ellos tienen derecho a hacerlo, porque aparentemente López Obrador no se quiere desprender del poder y la simpatía que él tiene con el pueblo mexicano. Y también en la región, porque México es un país grande, es un país rico. Entonces, en ese sentido, vemos que aunque vaya a ocupar la presidencia una nueva inquilina de ese palacio presidencial del Zócalo de México, pero es una devota, es una seguidora, es una exfuncionaria del gobierno de López Obrador. Entonces, aparentemente él quiere quedarse con las influencias para seguir haciendo las reformas y los cambios para que su estilo de gobierno, para que su línea de pensamiento se conserve en México, y no están de acuerdo Estados Unidos y Canadá, para empezar. Pero bien, para que ustedes vean que aquí esto es un cachú. Lo de la reforma constitucional es sana la nuestra, es de buena voluntad, de buen gesto, porque es un presidente quitándose poder. Y con las dudas que hay de ciertos ideales en Latinoamérica y ciertas corrientes del pensamiento que son autoritarias, son fundamentalistas, si tú no estás conmigo, tú eres mi contrario, y yo incluiría ya a López Obrador en ese grupo, aunque dice que no va a retirar los diplomáticos de México, de Canadá y de Estados Unidos, pero ese es un nuevo modelo de autoritarismo que incluye una democracia dirigida y coordinada. O sea, no es tan simple el asunto. Bueno, pero bien, ellos sabrán qué van a hacer. Nosotros aquí,
continuamos con nuestra reforma. Y para cerrar el capítulo local, porque quiero hablar un poco de los temas internacionales que están muy interesantes, pues respecto a lo que anunció hoy el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, pues nos llamó mucho la atención también. Y habló de algo que tal vez el presidente no se ha referido a ello, pero así como salió la reforma laboral, que la anunciaron en la semanal y estuvo presente el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ahora el ministro de Administración Pública, que ya sabemos por qué el presidente lo puso ahí, confía en que él haga esas reformas importantes y beneficiosas. Estamos hablando de que en un desayuno que tuvo el ministro de Administración Pública con gran parte de su personal, en un medio de comunicación de mucho prestigio en nuestro país, informó que venían reformas en el tema de fusionar instituciones del Estado, ministerios, direcciones, supresión, señores. Y esa supresión ha empezado a generar presión, puesto que ya hay ministros, ministra, que han dicho que no, que ese ministerio no va a ser fusionado. Bueno, si ella tiene esa información, perfecto, se le respeta. No obstante, en sentido general, lo que informó el ministro de Administración Pública sobre esas fusiones, creo que va enlazado con el tema de la reforma fiscal, la reforma tributaria, porque el Estado hay que tratar de ponerlo más pequeño, en el sentido de que gaste menos, pero que sea más eficiente. Y ya el mismo ministro de Administración Pública informó en esa reunión que no van a cancelar a nadie, que van a reubicar las personas, que van a tratar de que los que estén en carrera vayan a instituciones similares a la de su carrera, para que puedan conservar sus ingresos y sus puestos de trabajo, que son tan difíciles de conseguir en este país y de mantener, porque en los cambios de gobierno siempre hay cancelaciones, siempre hay sustituciones, siempre hay movimiento. Pero es interesante el tema, puesto que es una manera también de dejar otra impronta en materia de la fusión y la supresión de instituciones del Estado, que dice el ministro que muchas de ellas pues tienen publicidad que entre una y otra informan lo mismo y hacen la misma función, y todos lo sabemos. Aunque ya en este gobierno han eliminado ciertas instituciones como la OISOE, que fue un nido de corrupción permanentemente, realizando las mismas obras que hace Obra Pública, entre otras instituciones. Cuando fue conformado el Ministerio de la Vivienda, pues quedó sustituido esa y otras instituciones, no recuerdo cuál es la otra. No obstante, en ese sentido, en este caso, pues lo interesante que le vemos al tema es también la buena voluntad de bajarle el costo al gobierno, la carga, que sea menos costoso para los dominicanos y que sean más eficientes. Al presidente Luis Abinader le tocará dar los detalles, como dijo el ministro Sigmund Freud, pero estamos ansiosos por escucharlo, aunque ya tenemos la orientación, tenemos pinceladas, y creo que también será una de las improntas que dejará el presidente Luis Abinader. Mientras tanto, que se dediquen a gobernar los que están gobernando, y los funcionarios que son recién designados, movidos, y que están en sus instituciones todavía, que no se cansen, que aquí hay muchos funcionarios cansados. Aquí hay mucha gente que después que lo confirmaron, se ha puesto más comparón de lo que eran. Ahora tienen gesto, no aceptan críticas, no son menos tolerantes que antes. Entonces, esa no es la actitud. La humildad siempre va a prevalecer cuando usted tenga el poder, más que cuando usted no lo tiene. Entonces, aplíquenla, por favor. Y esos funcionarios que lo vemos tomando medidas, que la sigan tomando, que van a tener sus resultados. Y me refiero a funcionarios que han sido removidos de su cargo, pero que han tenido la sabiduría de integrarse inmediatamente y de poner eso a funcionar. Por un ejemplo le voy a poner el mismo Milton Morrison, de País Posible. Ya está poniendo multa y está tomando medidas y está mandando mensajes de que él va a corregir para salvar vidas, para mejorar el tránsito. Algo que yo lo felicito, pero tengo mis dudas, porque la aplicación de todas las medidas que él tome dentro de la facultad que le generan su cargo, su función del Intran, que es una ley, si no cuenta con otras instituciones como es la DGC para hacer el trabajo en conjunto, aplicar la ley y tener régimen de consecuencia a las violaciones, se le va a hacer muy difícil ver un resultado del 100%, pero está tomando decisiones. Así mismo que Sigmund Freud tomó decisiones. El mismo Guido Gómez Mazara está tomando decisiones. Eso es lo que tienen que hacer, gobernar. Hay demasiados temas en el aire, mucho hablando de reforma, mucho por conflictos internacionales, el mismo tema haitiano, hay que gobernar, son 4 años nuevos y se le van a ir de la mano muchos temas. Fíjense que ya hay muchas huelgas
la misma senadora de Salcedo, que recibieron una alerta de parte de movimientos populares que se iban a movilizar en pedidas de reivindicaciones, de temas propios de la provincia, del municipio, de la región, dio la cara inmediatamente y fueron a resolverlo y calmaron la situación. Eso es trabajar. Tienen que trabajar todas las instituciones del Estado y todo el aparato estatal. Los poderes del Estado tienen que trabajar. Vamos a incluir también a Kelvin Cruz, que independientemente del conflicto que se ha generado, que no es su culpa, dichoso él que lo ascendieron y que La Vega debe sentirse orgulloso que ascendieron a un hijo de La Vega a ministro. Entonces, como ministro de Deporte, él está visitando, conciliando, tomando medidas, acciones, haciendo el trabajo. Y no solamente de su oficina, él está yendo a oficina de otros para escucharlo, para hablar del tema. Ese me gustó porque ese es sobre el deporte escolar y eso hay que enlazarlo con el Ministerio de Educación para que desde el principio captemos esos talentos jóvenes, niños, con habilidades, con condiciones, para que cuando sean adultos, ya sean unos Marilady, unos Félix Sánchez, unos Luguelín, que también tiene sus méritos, independientemente de lo que le sucedió, pues hayan recibido el apoyo del Estado desde el principio. Es el tipo de funcionario, presidente, que usted necesita, es el tipo de funcionario ciudadano que nosotros necesitamos, y eso es lo que nosotros necesitamos que el gobierno haga, que gobierne, y que la reforma, que continúen sus leyes, lo que tengan que ver con el tema, pero los que están designados en posiciones, que empiecen a trabajar. El pollo, hemos hablado 25.000 veces aquí, señores, pignoración es la solución, no pierdan más tiempo, congelen pollo, que no van a poder especular, no va a haber escasez, no va a bajar la calidad, el precio se va a mantener, háganlo, eso está ahí la solución. Vemos a un ministro de Agricultura, reconfirmado en el cargo, saliendo a los territorios, dando la cara, pero también le vemos actitud, no le vemos esa humildad que se necesita para que el funcionario logre una empatía entre los productores, el pueblo y el gobierno en su rama de agricultura. Detalles que uno toma en cuenta como comunicador. Esperamos que nos escuchen, que nos vean y que si pueden hablar este tema por diferentes vías, usted también como ciudadano, convérselo con su vecino, con su amigo, con su hijo. Refiérase al tema, empresario, de las ramas que estamos mencionando, gente afectada en sentido general, porque aquí estamos todos cansados del tránsito. Pero yo en la mañana voy transitando por la Sarasota con Winston Churchill, que permanentemente ahí siempre había un DGCET, una MET, una mujer diligente que hasta la han entrevistado por su entrega, su dedicación, una familia que echó para adelante, ningún DGC poniendo el orden en la Winston Churchill esquina Sarasota. Cuando ya estamos en tema de escuela, que no hay manera de controlar el tránsito, señores. Entonces los DGC se aparecen y se desaparecen. Actitudes, eso es actitud. Eso no es algo normal. Eso son reacciones a situaciones. Tomen la corrección, que no venga nada más desde el Intran la medida, sino que la DGC, el ayuntamiento, la policía escolar y todo el que tenga que ver con el tema, que asuma su responsabilidad y que gobiernen, que para eso el pueblo los eligió 4 años más. Mientras tanto, nuestros temas internacionales siempre se nos quedan, pero está bien, ok, siempre lo estamos estudiando y tendremos una opinión al respecto. Más delicado el tema de Venezuela. La OEA se reúne, dice que no va a tolerar abuso a los derechos humanos. Ese no es el tema, derechos humanos. El tema es no permitir que ese fraude electoral, que si no fue un fraude, que presenten las actas y asumir posiciones de países como Chile, que en su Congreso determinó y declaró fugitivo a Maduro y donde quiera que él vaya, pues lo van a atrapar preso. Entonces, esa es la actitud que debe tomar toda Latinoamérica y todo el mundo al respecto. Solamente en el ALBA, que se reunieron el día de ayer, esos países miembros donde Venezuela lo controla todo, entre un grupito de islas, solo a favor de Maduro opinan los países que no tienen democracia, que no tienen una democracia plena, que no representan a la gente en sus libertades, en sus derechos humanos. Entonces, no puede ser que se salgan con la suya. Dice María Corina Machado que está enfermo Maduro, pusieron a Diosdado Cabello como jefe de interior a aplicarle la fuerza a la gente y protegieron su petróleo también con uno de ellos, porque entre la producción de dinero, la represión de la gente y la administración del Estado que controla todo el aparato judicial, pues se quedará Maduro hoy que se cumple un mes de las elecciones en Venezuela. Señores, se nos acabó el tiempo. También la OTAN se reunió, se refirió al tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, y ya Zelensky dice que va a presentar un proyecto de acuerdo de paz para octubre
a los Estados Unidos, pero después que bombardeó fuertemente a Rusia y Rusia lo bombardeó fuertemente a ellos. Eso no está claro, eso va a perdurar y están provocando a un gigante que lo están presionando económicamente y lo están presionando políticamente. Concluimos por el día de hoy. Disfrutamos de este momento de estar aquí presente con ustedes compartiendo esta hora de información, análisis y opinión. Les deseamos que descansen, que pasen buenas noches y que recuerden que mañana será otro día. Opinión compartida.